Lucinda se despertó a las 6 de la mañana, como de costumbre. Todavía estaba oscuro fuera, pero sabía que en media hora los primeros rayos del sol empezarían a filtrarse a través de las gruesas cortinas del dormitorio. Ricardo dormía al otro lado de la cama, de espaldas a ella. Siempre dormía así, como si se aislara incluso en sueños. Lucinda se levantó con cuidado, tratando de no hacer crujir el suelo, y se dirigió al baño. Llevaban 5 años viviendo en esa casa. Una espaciosa mansión en un barrio decente de México, con techos altos y suelos de mármol, que Ricardo había elegido sin preguntarle su opinión. La casa parecía una sala de exposiciones, cara, pero fría. Lucinda nunca había conseguido sentirla como suya. De hecho, en los últimos 2 años apenas había sentido nada entre esas paredes, salvo cansancio y un deseo sordo de escapar, aunque solo fuera por unas horas. Su taller era el único lugar donde podía respirar. Era un pequeño local en las afueras, en un antiguo barrio industrial donde antes había almacenes. Ahora, artistas y artesanos alquilaban allí espacios por poco dinero. Lucinda pagaba con el dinero que ganaba vendiendo sus figuras de cerámica en 2 tiendas de souvenirs, y, a veces, recibía encargos privados. Ricardo lo llamaba su hobby, y cada vez que ella mencionaba el taller, fruncía el ceño como si estuviera hablando de algo indecente. Se lavó la cara y se miró en el espejo. 32 años, cabello oscuro, que siempre llevaba recogido en una sencilla trenza, ojos marrones con ojeras de cansancio. Nada especial. Un rostro normal en el que en los últimos años había aparecido algo tenso, alerta. Lucinda apartó la mirada. Dolores ya estaba ocupada en la cocina. La ama de llaves llegaba a las 7:30 y se quedaba hasta la noche. Era una mujer de unos 50 años, con el pelo corto y canoso y el rostro cansado. Llevaba 3 años trabajando para ellos, y durante ese tiempo había aprendido a callar en los momentos oportunos. Lucinda sabía que Dolores lo veía y lo entendía todo, pero nunca se permitía decir una palabra de más. «Buenos días, señora». Dolores asintió con la cabeza mientras removía algo en una cacerola. «El café estará listo en 1 minuto». «Gracias, Dolores». Lucinda se sentó a la mesa, cogió el teléfono y revisó algunos mensajes. Clara le había enviado la noche anterior una divertida imagen de un gato con una leyenda sobre los lunes. Lucinda sonrió. Clara siempre sabía cómo relajar el ambiente, incluso a través de la pantalla. Dolores puso delante de ella una taza de café y un plato con tostadas. Lucinda le dio las gracias con un gesto de la cabeza. Se oyeron pasos al otro lado de la pared. Ricardo se había despertado. Lucinda se enderezó involuntariamente y apretó los dedos sobre el asa de la taza. Él entró en la cocina, ya vestido, con pantalones y camisa blanca. Ricardo siempre estaba pulcro y arreglado, incluso por las mañanas. Era alto, de hombros anchos, rasgos marcados y cabello oscuro peinado hacia atrás. Tenía 38 años, pero parecía mayor, tal vez por la tensión constante con la que se comportaba. «Buenos días», murmuró sin mirar a Lucinda. «Buenos días», respondió ella en voz baja. Ricardo se sentó enfrente y Dolores le sirvió café al instante. Bebió la mitad de la taza, cogió una tostada y le dio un mordisco. El silencio se prolongaba. Lucinda terminó su desayuno y ya se disponía a levantarse cuando Ricardo de repente dejó la tostada y la miró. «¿Dónde está mi camisa azul?» Lucinda se quedó desconcertada. «¿Cuál azul?» «La que dejé ayer en la silla del dormitorio. La necesito hoy para una reunión». Lucinda lo recordó. La camisa estaba realmente sobre la silla. La había visto por la noche, pero se le había olvidado por completo. «Yo no la planché. Lo siento. Se me olvidó». Ricardo dejó lentamente la taza sobre la mesa. En sus ojos apareció esa expresión que Lucinda había aprendido a reconocer al instante. Una ira fría, a punto de estallar. «Te olvidaste», repitió con voz tranquila. «Te olvidaste. Tu única responsabilidad en esta casa es mantener el orden, cuidar de mis cosas. Pero a ti te da igual, ¿verdad? Te importan más tus baratijas de barro». «Ricardo, de verdad que se me olvidó. No fue a propósito». «Cállate», la interrumpió. «Estoy harto de oírlo. Siempre lo mismo. Siempre estás con la cabeza en las nubes, en tu taller, haciendo tonterías. Y te olvidas de la casa. Ya te lo he dicho. Si no puedes ser una esposa normal, te prohibiré ese taller. Por completo. ¿Me has entendido?»
Lucinda sintió un nudo en la garganta. Asintió sin levantar la vista. Te he preguntado si me has entendido. Sí, susurró ella. Ricardo se levantó, apartando bruscamente la silla. Cogeré la camisa blanca. Tú plancharás la azul y la colgarás en el armario. Esta noche lo comprobaré. Y en general, piénsalo, Lucinda. Piensa por qué estás aquí si ni siquiera sabes hacer las cosas más básicas. Salió de la cocina dando un fuerte portazo. Lucinda se quedó inmóvil, mirando fijamente su taza vacía. Dolores se movía silenciosamente junto a la cocina, pero Lucinda sentía su mirada, llena de compasión e impotencia. «Señora, ¿puedo planchar la camisa?», dijo Dolores en voz baja. «No», Lucinda negó con la cabeza. «Gracias, Dolores. Yo misma lo haré». Se levantó, fue al dormitorio y cogió la camisa. Le temblaban ligeramente las manos cuando encendió la plancha. Ricardo ya se había ido al baño. Se oía el ruido del agua. Lucinda planchaba la camisa lentamente, con cuidado, alisando cada pliegue. Le apetecía llorar, pero no le salían las lágrimas. Probablemente se le habían acabado. Cuando Ricardo regresó, ya vestido y perfumado con una colonia cara, ella le tendió en silencio la camisa en una percha. Él la cogió sin siquiera mirar a Lucinda y la colgó en el armario. «Nos vemos esta noche», dijo y se marchó. Lucinda oyó cómo se cerraba la puerta de entrada, cómo arrancaba el motor de su coche y cómo se alejaba el ruido. Solo entonces exhaló. Se sentó en el borde de la cama y se cubrió la cara con las manos. Se quedó así durante 2 o 3 minutos. Luego se levantó, se puso unos vaqueros y una camiseta sencilla y se recogió el pelo en una coleta. Cogió el bolso con las herramientas para el trabajo, el teléfono y las llaves. En la cocina, Dolores estaba lavando los platos. «Me voy al taller», dijo Lucinda. «De acuerdo, señora». «Que tenga un buen día». «Gracias». Lucinda salió de casa y sintió que sus hombros se relajaban un poco. El sol ya se había levantado. Eran alrededor de las 8 de la mañana. Se sentó en su pequeño y viejo coche. Ricardo le había ofrecido una vez comprarle uno nuevo, pero ella se negó, sabiendo que sería otra cadena más. Arrancó el motor y atravesó la ciudad. El taller estaba a 20 minutos en coche. El barrio industrial tenía un aspecto poco atractivo. Edificios grises, paredes descascarilladas, grafitis. Pero era precisamente allí donde Lucinda se sentía viva. Aparcó junto a una valla torcida, subió al segundo piso de un viejo almacén y abrió la puerta con el número 17. Dentro olía a arcilla y pintura. La pequeña habitación, con una sola ventana que daba al patio, estaba llena de estanterías con figuras, botes de esmalte y herramientas. En una esquina había un torno de alfarero y junto a la pared, una vieja mesa en la que Lucinda solía trabajar. Encendió la luz y abrió la ventana. El aire fresco entró con fuerza, trayendo consigo el olor de la ciudad. Lucinda se acercó a la mesa, donde había figuras casi terminadas. Pequeños animales de cerámica para una tienda de recuerdos. El pedido debía entregarse antes del fin de semana. Cogió un conejo y le acarició las largas orejas con el dedo. El trabajo la tranquilizaba. Cuando modelaba, todo lo demás pasaba a un segundo plano. Una hora más tarde llegó Clara. Llamó al timbre y entró con 2 vasos de café de la cafetería más cercana. «Hola, artista», sonrió Clara. «Pensaba que ya estarías aquí». Clara Herrera era amiga de Lucinda desde hacía más de 10 años. Se conocieron en la escuela, donde ambas estudiaban. Lucinda en la sección de arte y Clara en la de medicina. Luego sus caminos se separaron, pero la amistad permaneció. Clara trabajaba como enfermera en una clínica privada. Era 2 años mayor que Lucinda, pero parecía más joven, enérgica, con el pelo corto y rojizo y una mirada burlona. «Gracias por el café». Lucinda cogió el vaso. Se sentaron en un viejo sofá junto a la pared. Clara miró a su alrededor. «Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está nuestro querido tirano?» Lucinda frunció el ceño. «No hagas eso». «¿Y qué debo hacer?» «Lucinda, te miro y no lo entiendo. Eres infeliz. Se ve a simple vista». Lucinda bebió un sorbo de café sin responder. «¿Hoy ha vuelto a montar una escena?», preguntó Clara con más suavidad. «Por la camisa, se me olvidó plancharla». Clara soltó un taco en voz baja. «Por la camisa, Dios mío. Lucinda tiene 38 años, es un hombre adulto. No puede planchar él mismo su maldita camisa».
Clara, por favor. ¿Qué por favor? No entiendo por qué lo aguantas. Te trata como a una sirvienta. No, peor. Probablemente sea más educado con Dolores. Lucinda guardó silencio. Clara suspiró y le puso la mano en el hombro. Lo siento, no quería presionarte. Es solo que me duele verte tan agobiada. ¿Por qué no lo dejas? Porque entonces me quitaría el taller, dijo Lucinda en voz baja. Ya me lo ha dicho. Si intento irme, hará que no pueda hacer nada, ni trabajar ni ganar dinero. Ya sabes los contactos que tiene. Puede cerrarme todas las puertas. Pero tienes a tu padre. Esteban es un hombre rico, puede ayudarte. Mi padre vive en Guadalajara. Nos vemos un par de veces al año. No puedo ir a verle y decirle, papá, mi marido es un tirano, sácame de aquí. Es humillante. Es humillante vivir así, replicó Clara. Pero bueno, lo entiendo. Solo aguanta. Eres fuerte, Lucinda. Más fuerte de lo que crees. Lucinda asintió, aunque por dentro no se sentía nada fuerte. Terminaron el café, charlaron un poco más sobre tonterías, y luego Clara se fue a trabajar. Lucinda se quedó sola. Encendió la música en su teléfono y se puso a trabajar. Sus manos se movían solas. Amasaban, alisaban, moldeaban. A la hora de comer había terminado 3 conejos y 2 zorras. El trabajo había quedado bien, muy cuidado. Puso las figuras en la estantería para que se secaran y miró el reloj. Eran las 2 de la tarde. No le apetecía volver a casa, pero tenía que preparar la cena. A Ricardo no le gustaba que se retrasara. Lucinda guardó las herramientas, se lavó las manos y apagó la luz. Cerró con llave la puerta del taller y bajó las escaleras. Se subió al coche y regresó a su fría casa, donde la esperaban los suelos de mármol y el vacío. Lucinda llegó a casa alrededor de las 3 de la tarde. La casa la recibió con su silencio habitual. Dolores planchaba la ropa en la habitación del servicio y el presentador de las noticias de la noche murmuraba algo en la televisión. Lucinda fue a la cocina, abrió la nevera y empezó a sacar los ingredientes para la cena. Ricardo solía llegar a las 7, a veces más tarde, pero ella prefería tenerlo todo preparado de antemano para que no hubiera motivos para nuevas quejas. Cortó las verduras para la ensalada, puso la carne a marinar y peló las patatas. El trabajo era mecánico. Sus manos se movían solas y sus pensamientos vagaban por algún lugar lejano. Lucinda recordaba la conversación de esa mañana con Clara, las palabras de su amiga sobre el poder y la humillación. Quizás Clara tenía razón. Quizás había que cambiar algo. ¿Pero cómo? ¿A dónde ir? ¿A casa de su padre? Esteban nunca había aprobado ese matrimonio, aunque nunca lo había dicho abiertamente. Simplemente miraba a Ricardo con una especie de frío escrutinio, como si lo estuviera evaluando y lo encontrara insuficiente. Después de la boda, su padre empezó a visitarlos con menos frecuencia. Lucinda entendía por qué. A las 7 menos cuarto, puso la mesa y colocó los platos. Dolores se asomó a la cocina y le preguntó si necesitaba ayuda. Lucinda negó con la cabeza. La ama de llaves se fue a su habitación. Normalmente se quedaba hasta las 8 y luego se iba a casa, con su marido y su hijo adulto. A las 7 en punto se cerró la puerta de entrada. Lucinda oyó voces, no una, sino varias, fuertes, alegres, algo achispadas. Salió al vestíbulo y vio a Ricardo rodeado de 3 hombres. Todos eran más o menos de la misma edad, vestían camisas y pantalones caros, tenían las caras enrojecidas y los ojos brillantes. «San, aquí está», Ricardo señaló a Lucinda con la mano. «Lucinda, te presento a mis socios. Estos son Fernando, Augusto y Javier. Mis socios. Hoy hemos cerrado un gran contrato, así que hemos decidido celebrarlo». Lucinda asintió con la cabeza e intentó sonreír. «Buenas noches». Fernando, el más gordo de los 3, con entradas y cuello grueso, sonrió. «Ricardo, no nos habías dicho que tenías una esposa tan guapa». «Guapa, sí», asintió Ricardo con indiferencia. «Pero de poco sirve. Bueno, pasad, poneos cómodos. Lucinda, trae whisky y hielo, y algo para picar». Pasaron al salón, hablando en voz alta y riendo. Lucinda volvió a la cocina, sacó una botella de whisky del bar, cogió una cubitera con hielo, cortó salchichas y queso y los puso en un plato. Le volvían a temblar las manos. Odiaba cuando Ricardo traía amigos a casa. No ocurría a menudo, solo una vez cada 2 o 3 meses, pero cada vez se convertía en una tortura.
Cuando volvió al salón con la bandeja, los hombres ya se habían sentado en los sofás. Ricardo estaba sentado en un sillón, con una pierna cruzada sobre la otra, contando algo. Al ver a Lucinda se interrumpió. «Ponlo sobre la mesa. Así, bien. Ahora sírvenos». Lucinda sirvió whisky en 4 vasos en silencio y añadió hielo. Les entregó los vasos a los hombres. Augusto, delgado y musculoso, con el rostro afilado, tomó su vaso y la miró un poco más de lo necesario. Lucinda apartó la mirada. «Gracias, querida», dijo Ricardo con ironía. «Puedes irte. Te llamaremos si necesitamos algo». Ella quería marcharse, pero Fernando preguntó de repente. «¿A qué se dedica tu mujer, Ricardo? ¿Dijiste que tenía alguna afición?» Ricardo sonrió. «Sí, un hobby. Es artista. Modela todo tipo de tonterías con arcilla». «¿En serio?» Javier, el más joven, de unos 35 años, con una barba de moda, se animó. «Qué interesante. ¿Y qué es lo que modela exactamente?» «Animales». Ricardo hizo un gesto con la mano. «Juguetes infantiles, en general. Vamos, Lucinda, trae un par de tus obras maestras. Enséñales a los chicos a qué te dedicas». Lucinda se quedó paralizada. En la estantería del salón había 2 figuras suyas, un osito y un búho. Las había traído a casa hacía unos meses. Quería ponerlas en su habitación, pero Ricardo le dijo que las dejara en la sala, que al menos allí no estorbarían. «Ricardo, quizá no sea buena idea», dijo ella en voz baja. «Ve a buscarlas, te lo he dicho». Lucinda se acercó a la estantería y cogió las figuritas. Las trajo y se las entregó. Ricardo cogió el oso y lo giró entre sus manos. «Mira, esto es lo que vende, a 50 pesos cada una. Es una guardería, ¿verdad?» Fernando cogió la lechuza y la examinó. «Qué bonito. Para los niños seguramente no está mal». «Bonito», repitió Ricardo burlonamente. «Ya tiene 32 años y sigue jugando con arcilla, como en el jardín de infancia. Le digo que se dedique a algo serio, que tenga hijos, de una vez». Pero no, para ella son más importantes sus conejos y sus búhos. Augusto resopló. «Las mujeres, siempre con sus fantasías. Mi mujer también es así, siempre con cursos, seminarios, yoga, esto, aquello». Le digo, «Quédate en casa, cocina como es debido, mantén el orden», pero nada. «Exacto», asintió Ricardo. «Y luego se sorprenden de que sus maridos no les presten atención». Se echaron a reír. Lucinda estaba de pie junto a ellos, con las manos apretadas en puños, y sentía cómo todo su interior se contraía por la vergüenza y la ira. Quería decir algo, replicar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Ricardo puso el oso sobre la mesa y bebió un trago de whisky. «Está bien, Lucinda, vete. Si necesitas más aperitivos, tráelos». Ella se dio la vuelta y salió de la sala, conteniendo las lágrimas. Fue a la cocina, se sentó a la mesa y se cubrió la cara con las manos. Permaneció así unos 5 minutos, tratando de calmarse. Entonces oyó pasos. Era Dolores asomándose desde su habitación. «¿Necesita ayuda, señora?» «No, gracias, Dolores. Todo está bien. Puedes irte a casa. Ya es tarde». «¿Estás segura?» «Sí, gracias. Hasta mañana». Dolores asintió, cogió su bolso y se marchó. Lucinda se quedó sola. Desde el salón llegaban risas estruendosas, el tintineo de vasos, voces. Ellos se divertían allí, bebían, y ella estaba sentada en la cocina, como una sirvienta a la que llamarían cuando la necesitaran. Pasaron 20 minutos. Ricardo gritó desde la sala. «¡Lucinda! ¡Ven aquí!». Ella se levantó, se secó los ojos y salió. La sala ya estaba un poco desordenada. Vasos vacíos, migas en la mesa, cenizas en un platillo que alguien había usado como cenicero. «Limpia un poco aquí», dijo Ricardo, «y trae más hielo. De todos modos, ahora vamos a la sala de billar. Prepara todo allí, vasos, aperitivos, ceniceros normales». «De acuerdo». Recogió los vasos vacíos, limpió la mesa y lo llevó todo a la cocina. Sacó más hielo de la nevera, cortó pan, queso y embutido. Lo puso todo en una bandeja y se dirigió a la sala con la mesa de billar. Esa sala estaba en la planta baja, junto al salón. Ricardo la había acondicionado hacía 2 años, cuando decidió que el billar era algo serio. Lucinda dejó la bandeja en el mostrador junto a la pared y colocó los vasos limpios y los ceniceros. A los pocos minutos,
Los hombres se trasladaron allí. Ya estaban bastante borrachos. Fernando se tambaleaba, Augusto hablaba más alto de lo habitual y Javier se reía a carcajadas con cada chiste. Ricardo sacó los tacos y los repartió entre sus compañeros. Bueno, ¿quién juega conmigo? Fernando, juguemos los dos contra estos dos. Empezaron a jugar. Lucinda se quedó de pie junto a la pared, sin saber si podía marcharse. Ricardo, mientras apuntaba, le dijo por encima del hombro: «Quédate por ahora. A lo mejor te necesitamos para algo». Ella asintió con la cabeza, aunque él no la vio. Se apoyó contra la pared y cruzó los brazos sobre el pecho. El juego avanzaba lentamente, con pausas, bromas y discusiones sobre las reglas. Los hombres bebían, fumaban y reían. De vez en cuando, Ricardo le pedía que trajera más hielo, más whisky, servilletas o un cenicero nuevo. Lucinda iba y venía, cumpliendo sus órdenes, y se sentía completamente vacía. En un momento dado, Javier falló y dejó caer el taco. Augusto se echó a reír. «Estás completamente borracho, amigo. Venga ya, es que la mesa está torcida». Javier levantó el taco y se tambaleó. «La mesa no está torcida. Tú estás torcido», bromeó Fernando. Volvieron a reírse. Ricardo se sirvió otro whisky y se volvió hacia Lucinda. «¿Qué haces ahí parada? Quita el cenicero, está lleno de colillas». Lucinda se acercó, cogió el cenicero, lo sacó y trajo uno limpio. Cuando regresó, Augusto dijo: «Ricardo, tu mujer es muy obediente. Eso es algo poco común en nuestros días». «Sí, es cierto», sonrió Ricardo. «La he educado bien. Es verdad que a veces se rebela, pero yo la pongo rápidamente en su sitio». Fernando sonrió. «Hay que mantener a la mujer con mano dura. Si no, te pisará los talones». «Exacto», asintió Ricardo. «Si le das un respiro, luego no podrás con ella». Lucinda estaba de pie junto a la pared, escuchando la conversación, y por dentro se le helaba el corazón. Hablaban de ella como si fuera un objeto, como si fuera un perro al que hay que adiestrar. Y Ricardo ni siquiera se daba cuenta de que ella estaba sufriendo. O se daba cuenta, pero le daba igual. La partida terminó cerca de las 11 de la noche. Ricardo y Fernando ganaron y celebraron la victoria durante mucho tiempo, abrazándose y dándose palmadas en la espalda. Luego empezaron a recoger. Lucinda les trajo las chaquetas y los acompañó a la puerta. Los hombres se despidieron ruidosamente, prometieron llamarse por teléfono y repetir la experiencia. Cuando por fin se marcharon, Lucinda cerró la puerta y se apoyó contra ella con la espalda. En la casa reinaba el silencio, solo roto por los pasos de Ricardo, que había vuelto a la sala de billar, seguramente para guardar los tacos. Lucinda fue a la cocina y empezó a lavar los platos. Había muchos vasos acumulados. Los lavaba despacio, con cuidado, tratando de no pensar en nada. Ricardo pasó junto a ella sin mirarla y subió las escaleras. Ella oyó cómo entraba en el dormitorio y luego en el baño. Se cerró la puerta. Lucinda terminó de fregar los platos y se secó las manos. Era ya casi medianoche. Estaba tan cansada que su cuerpo parecía ajeno. Subió las escaleras y recorrió el pasillo hasta el dormitorio. La puerta del baño estaba cerrada. Se oía el ruido del agua. Lucinda iba a entrar en el dormitorio, pero de repente oyó la voz de Ricardo. Estaba hablando en el baño, con alguien por teléfono. La voz era baja, amortiguada por el agua, pero Lucinda se detuvo en la puerta y escuchó. «Sí, gatito, lo sé. Yo también te echo de menos». Pausa. «No, todo va bien. Solo eran unos amigos. Estábamos celebrando un contrato». «Ya te lo dije». Otra pausa. Luego, una risa suave, delicada, que Lucinda no había oído en su marido desde hacía muchos años. «¿Eres tan graciosa?» «Sí, te echo de menos. Nos vemos mañana, ¿vale? Pasaré a verte después del trabajo». Lucinda se quedó clavada en el sitio. Se le entumecieron las manos. El corazón le latía en la garganta. Fuerte, dolorosamente. «Te quiero, gatita. Buenas noches». El agua se detuvo. Lucinda se dio la vuelta bruscamente. Entró rápidamente en el dormitorio y cerró la puerta. Se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando al suelo. Tenía la mente en blanco. Su cuerpo no le obedecía. La puerta del baño se abrió y se oyeron pasos. Ricardo entró en el dormitorio, en calzoncillos, con una toalla sobre los hombros.
Miró a Lucinda. ¿Por qué estás ahí sentada? Acuéstate ya, es tarde. Ella no respondió. Él se encogió de hombros, dejó la toalla sobre una silla, se acostó en la cama y se dio la vuelta hacia la pared. Al cabo de un minuto, su respiración se estabilizó. Se había quedado dormido. Lucinda permaneció inmóvil durante unos 10 minutos más. Luego se levantó en silencio, fue al baño y se encerró. Abrió el grifo para ahogar los sonidos y se echó a llorar. En silencio, convulsivamente, tapándose la boca con la mano. Las lágrimas fluían calientes, interminables. No podía parar. Lloró durante mucho tiempo, hasta que se quedó completamente vacía. Luego se lavó con agua fría y se miró en el espejo. Tenía los ojos rojos e hinchados, el rostro pálido, ajeno. Salió del baño y se acostó en la cama junto a Ricardo, que dormía roncando. Se quedó tumbada con los ojos abiertos, mirando a la oscuridad. Por la mañana se levantó antes que todos, como de costumbre. Se lavó, se vistió y bajó a la cocina. Dolores aún no había llegado. Lucinda preparó café y se sentó a la mesa. Le temblaban las manos cuando se llevó la taza a los labios. Ricardo bajó sobre las 8. Parecía fresco y descansado, como si la noche anterior no hubiera existido. Tomó café y comió una tostada. Hoy volveré tarde, dijo sin mirarla. Tengo mucho trabajo. No me esperes para cenar. De acuerdo, respondió Lucinda. Él se marchó. Lucinda se terminó el café, cogió el bolso y se fue al taller. Durante todo el trayecto condujo en piloto automático, sin ver la carretera, sin oír la música de la radio. Llegó, subió las escaleras y abrió la puerta del taller. Se sentó en el sofá y volvió a llorar. Hacia las 10, Clara la llamó por teléfono. «Hola, ¿qué tal?» Lucinda no pudo responder. Un sollozo se le escapó de la garganta. «¿Lucinda? ¿Qué pasa?» «Clara, ¿puedes venir?» «Ya voy». Clara apareció 20 minutos después. Entró corriendo en el taller y vio a Lucinda en el sofá, sentada con los brazos alrededor de las rodillas y mirando fijamente a un punto. «Dios mío, ¿qué ha pasado?» Lucinda se lo contó. Sobre la noche anterior, sobre los amigos de Ricardo, sobre las humillaciones, sobre la conversación en el baño. Hablaba despacio, titubeando, y Clara la escuchaba en silencio, apretándole la mano. Cuando Lucinda terminó, Clara soltó un taco. «Ese cabrón. Lucinda, tiene un amante. ¿Lo entiendes?» «Lo entiendo. ¿Y ahora qué vas a hacer?» «No lo sé». Clara se levantó y se paseó por el taller. Hay que contratar a un detective, averiguar quién es ella, reunir pruebas, luego pedir el divorcio y sacarle todo lo que se pueda. Lucinda negó con la cabeza. «No, no quiero eso». «¿Por qué?» «Porque no quiero saber los detalles, no quiero ver fotos, leer informes. Será aún más doloroso». «Pero Lucinda, Clara, por favor, es solo que necesito tiempo para pensar». Clara suspiró, se sentó a su lado y la abrazó. «Está bien, de acuerdo, pero ten por seguro que estoy aquí, siempre, pase lo que pase». «Gracias». Se quedaron juntas otra hora más. Luego Clara se fue a trabajar y Lucinda se quedó en el taller. Cogió un trozo de arcilla, lo puso sobre la mesa y empezó a amasarlo con las manos. Trabajaba en silencio, mecánicamente, y pensaba en que la vida que conocía se estaba desmoronando y que no podía hacer nada al respecto. Lucinda se despertó temprano, antes del amanecer. Fuera estaba oscuro y tranquilo. Solo el ruido lejano de los coches recordaba que la ciudad ya empezaba a despertarse. Se quedó tumbada unos minutos, mirando al techo, y luego se levantó con cuidado. Ricardo dormía al otro lado de la cama, de espaldas, como siempre. En los últimos días apenas habían hablado. Él llegaba tarde, se iba temprano, y Lucinda no intentaba averiguar dónde pasaba el tiempo. Lo sabía, o creía saberlo. Hoy Ricardo cumplía 39 años. Lucinda recordaba su anterior cumpleaños. Había organizado una gran fiesta en un restaurante, invitó a unas 40 personas y bebió champán hasta la mañana siguiente. Este año no había dicho nada sobre sus planes y ella no le había preguntado. Fue al baño, se lavó la cara y se miró en el espejo. Había adelgazado durante la última semana. Tenía el rostro demacrado y ojeras. Dormía mal y no tenía apetito. Clara la llamaba todos los días para preguntarle cómo estaba y proponerle quedar, pero Lucinda se negaba. No le apetecía hablar con nadie.
Pasaba los días en el taller, modelando figuras, y eso era lo único que le ayudaba a no pensar. Cuando Lucinda bajó a la cocina, Dolores ya estaba allí. La ama de llaves estaba preparando el desayuno, y se dio la vuelta al oír los pasos. «Buenos días, ya señora. Feliz cumpleaños, ya señora Ricardo». «Buenos días, Dolores. Gracias». Lucinda se sentó a la mesa y tomó la taza de café que Dolores le había puesto delante. Bebió despacio, a pequeños sorbos. Pensaba si debía comprarle un regalo a Ricardo. Normalmente le compraba un reloj, unos gemelos, un bolígrafo caro, algo que luego guardaba en el armario y no usaba. Este año no compró nada. No tenía fuerzas ni ganas. Ricardo bajó alrededor de las 9 menos cuarto. Tenía buen aspecto, recién afeitado, con traje, con esa mirada segura de sí mismo que siempre tenía en el rostro. Se sentó a la mesa y saludó a Dolores con un gesto. «Café, por favor». «Ahora mismo, señor». Cogió una tostada, la untó con mantequilla y le dio un mordisco. Lucinda estaba sentada enfrente y permanecía en silencio. Finalmente, Ricardo la miró. «Feliz cumpleaños», dijo ella en voz baja. «Gracias», asintió con indiferencia. La pausa se prolongó. Dolores puso el café delante de Ricardo y se alejó hacia la cocina. Lucinda apretó las manos sobre las rodillas, debajo de la mesa. «¿Vas a celebrarlo en algún sitio?», preguntó sin levantar la vista. Ricardo se terminó el café y dejó la taza. «No, este año no quiero celebraciones ruidosas. Solo cenaremos en casa, en familia». Lucinda levantó la vista, sorprendida. «¿En casa?» «Sí. Prepara algo bueno. Llegaré a las 8. Pon la mesa como es debido, con velas y todo lo demás». «De acuerdo», asintió ella, sin dar crédito a sus oídos. «¿Quiere pasar su cumpleaños en casa? ¿Con ella?». Era tan extraño, tan inesperado, que no sabía qué pensar. Ricardo se levantó y cogió su chaqueta. «Ya está. Me voy. Nos vemos esta noche». Salió y la puerta de entrada se cerró de golpe. Lucinda se quedó sentada a la mesa, asimilando lo que acababa de oír. Dolores se acercó y empezó a recoger los platos. «Señora, ¿qué va a preparar?». Lucinda se sobresaltó. «No lo sé. Probablemente su plato favorito. Filetes, patatas, ensalada, quizás un pastel». «Te ayudaré», dijo Dolores. «Gracias». Lucinda se levantó, se vistió y fue a la tienda. Compró carne, verduras, ingredientes para la tarta y vino caro. Pasó más de 1 hora eligiendo lo más fresco y lo mejor. No entendía por qué se esforzaba tanto, por qué le importaba que todo fuera perfecto, pero no podía evitarlo. Quizás era su última oportunidad. Quizás, si preparaba una buena cena, él lo apreciaría, hablarían y algo cambiaría. Sabía que eran pensamientos tontos, pero no podía deshacerse de ellos. Al volver a casa, Lucinda pasó todo el día en la cocina. Dolores la ayudó. Cortó verduras, lavó los platos y puso la mesa. Lucinda marinó la carne, preparó la guarnición y horneó un pastel. Trabajó concentrada, con diligencia, y el tiempo pasó sin que se diera cuenta. A las 7 de la tarde, todo estaba listo. La mesa estaba cubierta con un mantel blanco. Había velas en los candelabros, vajilla bonita y copas de vino. Los filetes estaban listos al 90%. Solo quedaba dorarlos rápidamente antes de servirlos. El pastel estaba decorado con crema y bayas. Lucinda miró el resultado de su trabajo y sintió un ligero orgullo. Había quedado precioso. Dolores se marchó a las 8:30, deseándole una buena noche. Lucinda se quedó sola. Se puso un vestido, uno sencillo y negro que Ricardo le había dicho una vez que le quedaba bien. Se peinó y se maquilló ligeramente. Se miró en el espejo y vio a una mujer desconocida, pálida, tensa, con una sonrisa artificial en los labios. A las 8 en punto se abrió la puerta de entrada. Lucinda salió al vestíbulo y se quedó paralizada. Ricardo no estaba solo en la puerta. Junto a él había una chica, joven, de 26 o 27 años, con el pelo largo y oscuro, recogido en una coleta, con un vestido ajustado y tacones altos. Guapa, llamativa, sonreía mirando a Ricardo. Y en esa sonrisa había algo íntimo, algo que hizo que el corazón de Lucinda se encogiera. «Ah, Lucinda». Ricardo se quitó la chaqueta y la colgó en un perchero. «Te presento a Beatriz Solano, mi asistente de la oficina. Beatriz, esta es Lucinda, mi esposa.
Beatriz le tendió la mano sonriendo. Encantada. Ricardo me ha hablado mucho de ti. Lucinda estrechó mecánicamente la mano que le tendían. Tenía la mente en blanco, sin comprender nada de lo que estaba pasando. Encantada de conocerte, logró articular. Beatriz me ha ayudado mucho estos últimos meses con los documentos y los contratos, continuó Ricardo pasando al salón. Decidí que lo justo era invitarla a cenar, ya que ha trabajado tanto. Lo dijo con naturalidad, como si no hubiera nada extraño en llevar a su amante a una cena familiar el día de su cumpleaños. Porque Lucinda no tenía ninguna duda. Era ella, la misma con la que había hablado por teléfono en el baño. Gatita. Beatriz entró en la sala de estar detrás de Ricardo, mirando a su alrededor. ¡Qué casa tan bonita! De verdad, muy bonita. Gracias. Lucinda se quedó en la puerta, sin saber qué hacer a continuación. Ricardo se volvió hacia ella. ¿Qué haces ahí parada? Vamos, trae la cena. Tenemos hambre. Lucinda asintió con la cabeza y se dirigió a la cocina. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener los platos. Sacó los filetes, los frió rápidamente, los colocó en una fuente y añadió la guarnición. Llevó todo al comedor, donde Ricardo y Beatriz ya estaban sentados a la mesa. «Oh, qué bien huele», sonrió Beatriz. «Te has esforzado mucho». Lucinda puso la bandeja sobre la mesa y repartió los filetes en los platos. Trajo la ensalada y el pan. Ricardo abrió el vino y sirvió las copas. Le tendió una a Beatriz. «Toma, es un buen vino, te gustará». «Gracias», dijo Beatriz, cogiendo la copa, y sus dedos se tocaron por un segundo. Lucinda se sentó en su sitio y cogió su copa. Tenía un nudo en la garganta y no le apetecía comer nada. Ricardo levantó su copa. «Bueno, pues, por mi cumpleaños, por un nuevo año de vida, por el éxito». Chocaron las copas. Lucinda bebió un sorbo de vino, que le pareció amargo. Ricardo y Beatriz comenzaron a comer, conversando y riendo. Él era completamente diferente con ella. Animado, alegre, atento. Le pedía su opinión, bromeaba, le servía vino. Beatriz le respondía de la misma manera. Le tocaba la mano cuando hablaba, se reía de cada una de sus bromas, lo miraba con adoración. Lucinda estaba sentada a su lado y se sentía invisible. Apenas le prestaban atención. Ricardo le pidió un par de veces que trajera algo: sal, más pan, servilletas. Ella se levantaba en silencio, traía lo que le pedían y volvía a sentarse. En un momento dado, Beatriz se volvió hacia ella. «Lucinda, el filete está delicioso. Cocinas muy bien». «Gracias. Ricardo me ha dicho que también eres artista. ¿Haces figuras de arcilla?» «Sí, figuras de cerámica». «Qué interesante». Beatriz se sonrió, pero en sus ojos no había ni una pizca de interés sincero. «Debe de ser muy emocionante dedicarse al arte». «Es fascinante», confirmó Ricardo con ironía. «Especialmente cuando te pagan 50 pesos por cada figura». Beatriz se rió. «Bueno, pero es más un hobby que un trabajo, ¿no?» Lucinda no respondió. Ricardo se sirvió más vino, Beatriz le tendió su copa y él también se la llenó. Volvieron a sumergirse en una conversación sobre algo suyo, sobre el trabajo, sobre unas personas que Lucinda no conocía. Ella se quedó sentada en silencio, empujando la comida con el tenedor en el plato, y pensó en lo humillante que era, en lo doloroso, en lo insoportable. La cena se alargó interminablemente. Lucinda se levantó varias veces para traer algo, para recoger los platos vacíos. Ricardo y Beatriz se terminaron la botella de vino y Ricardo abrió otra. Era evidente que habían bebido lo suficiente. Beatriz hablaba más alto, reía más sonoramente, y Ricardo le puso la mano en el hombro mientras contaba una historia. Lucinda trajo el pastel y lo puso sobre la mesa. Ricardo lo miró y sonrió. «Has hecho un pastel. ¡Qué esposa tan atenta!» «Feliz cumpleaños», dijo Lucinda en voz baja. Cortó el pastel y repartió los trozos. Beatriz tomó el suyo y lo probó. Qué rico. Cocinas muy bien, Lucinda». «Gracias». Ricardo comió un trozo de tarta y lo regó con vino. Miró el reloj. «Son casi las 10. El tiempo vuela cuando se está en buena compañía». Beatriz asintió con la cabeza y le sonrió. Lucinda se quedó sentada, mirando fijamente la mesa, esperando a que terminara aquella pesadilla. Pero no terminaba. Seguían sentados, hablando, bebiendo vino.
Ricardo le contaba a Beatrice sus planes para el año siguiente. Ella le escuchaba, asintiendo con la cabeza, mostrándose comprensiva. La pareja perfecta, la comprensión perfecta. Y de repente sonó el timbre. Lucinda se estremeció. Ricardo frunció el ceño. ¿Quién puede ser a estas horas? No lo sé, Lucinda se levantó. Voy a ver. Salió al vestíbulo, abrió la puerta y se quedó paralizada. En el umbral estaba su padre. Esteban Montalvo era un hombre alto de 63 años, con el pelo canoso peinado hacia atrás y rasgos duros. Vestía de forma sobria, traje oscuro, camisa blanca y un reloj caro en la muñeca. Llevaba una pequeña bolsa en las manos. Al ver a Lucinda, sonrió levemente. «Buenas noches, hija». «¿Papá?» Lucinda no podía creer lo que veían sus ojos. «¿Qué haces aquí?» «He venido a felicitar a mi yerno por su cumpleaños». Esteban entró y la abrazó. «Pensé que los encontraría cenando. ¿No es demasiado tarde?» Lucinda no sabía qué responder. Su padre se apartó y la miró atentamente. En sus ojos se reflejó algo, inquietud, una pregunta. «¿Está todo bien?» «Sí», asintió ella. «Sí, todo está bien. Pasa». Esteban entró en el comedor. Ricardo y Beatriz se volvieron al verlo. Ricardo se levantó bruscamente, con una expresión de desconcierto en el rostro que rápidamente se transformó en una sonrisa forzada. «Esteban, qué sorpresa». «Ricardo». Esteban se acercó y le tendió la mano. «Feliz cumpleaños. Te deseo salud y éxito». Se dieron la mano. Esteban le entregó una bolsa. «Un pequeño regalo, whisky de colección. Espero que te guste». «Gracias». Ricardo cogió la bolsa y la dejó sobre la mesa. «Muy amable por tu parte». Esteban miró a Beatriz. Ella estaba sentada, ligeramente recostada en la silla, con una copa de vino en la mano, y lo miraba con una leve sonrisa. «¿Quién es ella?», preguntó Esteban con voz tranquila. «Es Beatriz Solano, mi asistente de la oficina». Ricardo estaba claramente nervioso. «Beatrice, este es Esteban Montalvo, el padre de Lucinda. Encantada». Beatriz asintió con la cabeza sin levantarse. Esteban la miró en silencio durante unos segundos. Su rostro permaneció impasible, pero Lucinda vio cómo se le tensaba la mandíbula. Lo había comprendido todo. Al instante, sin palabras, entendió quién era esa chica y qué hacía allí. «Siéntate, Esteban», dijo Ricardo, señalando una silla. «Estamos terminando de cenar. ¿Quieres tomar algo con nosotros?» «Con mucho gusto». Esteban se sentó. Lucinda trajo otra copa y le sirvió vino. El padre tomó la copa y la levantó. «Por el cumpleañero». Bebieron. Esteban bebió un poco y dejó la copa sobre la mesa. Miró a Ricardo. «¿Cómo te va, yerno? ¿El negocio va bien?» «Sí, todo va bien». Ricardo intentaba claramente parecer relajado, pero no lo conseguía. «Hace poco cerramos un contrato importante. Vamos a abrir 2 tiendas más». «Me alegro de oírlo. ¿Y cómo van las cosas con los papeles? ¿La hacienda no te molesta?» «No, todo está en orden». «Eso está bien, porque ahora están revisando a todos muy minuciosamente, especialmente a los que crecen rápidamente». No había amenaza en la voz de Esteban, solo una tranquila constatación de los hechos. Pero Ricardo palideció. «Hago todo según la ley». «Por supuesto», asintió Esteban. No lo dudaba. Se produjo una tensa pausa. Beatriz se terminaba el vino, mirando alternativamente a Ricardo y a Esteban. Ricardo se movía inquieto en la silla, claramente incómodo. Lucinda permanecía sentada en silencio, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Esteban terminó lentamente el trozo de tarta que Lucinda le había servido en el plato. Se limpió los labios con la servilleta y miró el reloj. «Bueno», se levantó. «No voy a molestarles más. Me he alojado en un hotel cercano». «Lucinda, ¿nos vemos mañana?» «Sí, papá». Lucinda también se levantó. «Por supuesto». Esteban la abrazó y le dio un beso en la frente. Luego se volvió hacia Ricardo y le tendió la mano. «Feliz cumpleaños otra vez, yerno. Que te vaya bien». «Gracias». Ricardo le estrechó la mano y Lucinda notó cómo se estremecía ante la firmeza del apretón de manos de su padre. Esteban asintió con la cabeza a Beatriz. «Ha sido un placer conocerte». «Igualmente», respondió ella sonriendo. Esteban salió al vestíbulo. Lucinda lo acompañó hasta la puerta. «Papá, yo...» «Ahora no», dijo Esteban en voz baja. «Hablaremos mañana.
Ven a verme al hotel por la mañana. ¿De acuerdo? De acuerdo. La abrazó de nuevo, con fuerza como un padre. Luego salió y Lucinda cerró la puerta. Se apoyó contra ella y cerró los ojos. Oyó la risa de Ricardo desde el comedor. Una risa aliviada, ebria. «Por fin se ha ido el viejo», dijo en voz alta. Estaba sentado ahí, mirándonos como un investigador en un interrogatorio. Beatriz se rió en respuesta. Lucinda regresó lentamente al comedor. Ricardo estaba sentado, recostado en la silla, con una copa en la mano. Beatriz se acercó a él. Volvían a estar solos, tres si contábamos a Lucinda, pero ella tenía claro que para ellos no existía. Era un fantasma en su propia casa. «Lucinda, recoge la mesa», dijo Ricardo sin mirarla, «y trae más vino». Ella comenzó a recoger los platos en silencio. Lucinda recogió los platos sucios de la mesa y los colocó en una bandeja. Sus manos se movían mecánicamente, pero sus pensamientos estaban lejos. Pensaba en su padre, en cómo miraba a Beatrice, en cómo apretaba la mandíbula. Lo había entendido todo. Mañana hablarían y quizá algo cambiaría. Aunque, ¿qué podía cambiar? ¿Qué podía hacer su padre? Ricardo se terminó el vino y se sirvió otra copa. Beatriz estaba sentada a su lado, con la mano sobre su hombro. Hablaban de algo, se reían. Lucinda llevó los platos a la cocina y volvió a por el resto de la vajilla. «Lucinda, trae más vino», dijo Ricardo sin levantar la vista. Ella asintió, se dirigió al bar y sacó otra botella. La trajo y la puso sobre la mesa. Ricardo la abrió, llenó su copa y la de Beatriz. Brindaron y bebieron. Beatriz se rió de algo y le acarició la mano. «Ya puedes irte», Ricardo le hizo un gesto a Lucinda con la mano. «Nosotros nos encargamos». Lucinda los miró. A su marido y a su amante, que estaban sentados a la mesa de su casa, bebiendo vino y riendo. Quería decir algo, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Se dio la vuelta y salió del comedor. Pasó al salón y se sentó en el sofá. Se quedó inmóvil, mirando al vacío. Desde el comedor le llegaban sus voces, sus risas. El tiempo pasaba lento, dolorosamente. Lucinda no sabía cuánto tiempo había pasado, tal vez 10 minutos, tal vez 15. Simplemente se sentó y esperó a que terminara. De repente las risas se detuvieron. Se oyeron pasos. Ricardo y Beatriz salieron del comedor. Lucinda volvió la cabeza. Estaban de pie en la puerta. Ricardo abrazaba a Beatriz por la cintura. «Lucinda», la llamó. «Ven aquí». Ella se levantó y se acercó. Se detuvo a unos pasos de ellos. «¿Qué?». Ricardo sonrió. Tenía los ojos nublados por el vino y las mejillas sonrosadas. «Beatriz se quiere ver la casa. ¿Se la enseñas?». Beatriz se sonrió, una sonrisa burlona y triunfante. Lucinda se quedó en silencio, reuniendo valor, y luego respondió con firmeza. «No, no le enseñaré nada a tu amante». Ellos se rieron. Lucinda se quedó de pie, apretando los puños, y guardó silencio. De repente, Beatriz se inclinó hacia Ricardo. Se puso de puntillas y le susurró algo al oído. El susurro fue suave, pero Lucinda captó la entonación. Burlona, provocadora. Ricardo se rió más fuerte y asintió con la cabeza. Luego se acercó bruscamente a Lucinda y le dio una bofetada. El golpe fue fuerte e inesperado. Lucinda ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Voló hacia un lado y se golpeó el hombro contra la pared. La mejilla le ardió de dolor y se le nubló la vista. Se agarró la cara y sintió cómo le sangraba el labio roto. «Así», dijo Ricardo con frialdad, «para que sepa cuál es su lugar». Beatriz estaba de pie junto a él, tapándose la boca con la mano, pero en sus ojos no había compasión, sino satisfacción. Lo observaba como si fuera un espectáculo. Lucinda estaba de pie junto a la pared, agarrándose la mejilla, incapaz de articular palabra. Tenía un sabor metálico a sangre en la boca y un zumbido en los oídos. Miró a Ricardo con los ojos muy abiertos y no lo reconoció. Aunque no, sí lo reconoció. Ese era el verdadero Ricardo, el que tanto tiempo había querido evitar ver. En ese momento se abrió la puerta de entrada. Esteban entró en el vestíbulo. Llevaba un manojo de llaves en la mano. Al parecer, se las había olvidado al salir. Dio unos pasos, los vio. Lucinda junto a la pared, con una marca roja en la mejilla y sangre en el labio. Ricardo de pie con el brazo levantado y Beatriz a su lado. Esteban se quedó paralizado.
Durante unos segundos miró a su hija en silencio. Su rostro permaneció impasible, pero sus ojos... Había tal furia fría en ellos que Lucinda sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Esteban se acercó lentamente a la mesita del vestíbulo y dejó las llaves sobre ella. Luego se volvió hacia Ricardo. «Acabas de firmar tu sentencia», dijo en voz baja, muy baja, pero cada palabra sonaba como un martillazo. Ricardo dio un paso atrás. En su rostro se reflejó una expresión de desconcierto, que rápidamente se transformó en ira. El alcohol le daba valor, un valor estúpido y ostentoso. «¿Qué has dicho, viejo?» «Me has oído perfectamente». Ricardo se echó a reír. Era una risa ebria, histérica. «¿Sentencia? ¿Quién te crees que eres para amenazarme? ¿Crees que te tengo miedo?» «Deberías tenerme miedo». «No tengo que tenerte miedo a nada». Ricardo dio un paso hacia él. «Esta es mi casa, mi mujer, y hago lo que quiero. ¿Entendido? Y tú, lárgate de aquí antes de que te eche a la fuerza». Esteban se quedó inmóvil, mirándolo con calma, casi con indiferencia. Esa calma pareció enfurecer aún más a Ricardo. Se dio la vuelta bruscamente y salió de la sala. Lucinda oyó cómo entraba en la sala con la mesa de billar. A los pocos segundos, regresó con un taco en las manos. Ricardo se interpuso entre Esteban y la salida y blandió el taco. «Te lo digo por última vez, lárgate, ahora mismo. Vete y deja a Lucinda aquí. Es mi esposa y se queda en esta casa». «Ricardo, no lo hagas», susurró Lucinda, pero nadie la escuchó. «Si no te vas ahora mismo», continuó Ricardo, alzando la voz, «te mataré aquí mismo, viejo. Te juro que te aplastaré la cabeza. No bromeo». Blandía el bate, dando pasos de un lado a otro. Tenía la cara roja y los ojos desorbitados. Beatriz se mantenía al margen, observando la escena con un interés malsano. Esteban miró el bate y luego a Ricardo. Ni un solo músculo de su rostro se movió. Se dio la vuelta en silencio y se dirigió hacia la salida. Ricardo lo siguió con la mirada, sin bajar el bate, hasta que la puerta se cerró detrás de su suegro. Se hizo un silencio pesado y resonante. Entonces Ricardo bajó el bate y se echó a reír. «¿Lo has visto?», se volvió hacia Beatriz. «¿Has visto cómo se ha asustado ese viejo? Creía que él era el jefe aquí, pero yo le he demostrado quién manda». Beatriz se acercó a él y lo abrazó. «Has estado magnífico», le susurró. Ricardo dejó caer el bate a un lado y este cayó al suelo con un golpe seco. Atrajo a Beatriz hacia él y la besó. Se besaron durante mucho tiempo, con avidez, sin prestar atención a Lucinda. Luego Ricardo se apartó, tomó a Beatriz de la mano y la llevó al salón. «Bebamos algo más. Hay que celebrar mi victoria sobre el viejo». Se sentaron en el sofá. Ricardo sirvió el vino y le ofreció una copa a Beatriz. Bebieron y se besaron de nuevo. Lucinda estaba de pie en la entrada, agarrándose la mejilla y mirándolos. Miraba cómo su marido besaba a su amante en su casa, el día de su cumpleaños, pocos minutos después de haberla golpeado. No lloraba, no tenía lágrimas. Por dentro sentía un vacío frío y absoluto. Pasaron 20 minutos. Ricardo y Beatriz estaban sentados en el sofá, bebiendo vino y riendo. Ricardo le contaba algo, gesticulando con las manos. Y Beatriz le escuchaba, sonriendo. Estaban completamente absortos el uno en el otro. De repente se oyó un ruido fuera, el rugido de los motores, el chirrido de los frenos. Ricardo levantó la cabeza y frunció el ceño. «¿Qué es eso?». Lucinda se acercó a la ventana y miró fuera. Había varios coches de policía delante de la casa. De ellos salían personas uniformadas, unas 8 o 10. Se movían con rapidez y precisión, como militares. «La policía», susurró Lucinda. «¿Qué?». Ricardo se levantó de un salto del sofá y se acercó a la ventana. Vio los coches y a los policías. Palideció. «¿Qué diablos?». La puerta de entrada se abrió de golpe con un estruendo. Los policías irrumpieron en la casa. El primero en entrar fue un hombre alto con uniforme de comandante, de hombros anchos, rostro severo y mirada fría. «¿Ricardo Valdés?», preguntó. «Sí, soy yo. ¿Pero qué?». «Queda detenido por sospecha de agresión y amenazas de muerte». «Manos a la cabeza». «¿Qué? ¡Están locos! Yo no he hecho nada». El comandante hizo un gesto a sus hombres. 2 policías se abalanzaron sobre Ricardo y lo agarraron por los brazos.
Él intentó zafarse y gritó, «¡Quiten las manos! ¡No tienen derecho!». Uno de los policías le golpeó en las piernas con la porra. Ricardo se dobló de dolor. Lo giraron bruscamente y le doblaron los brazos a la espalda. El segundo policía le golpeó en la espalda con la porra, y luego otra vez. Ricardo gritó, «¡Alto! ¡Basta! Yo no...». Lo tiraron al suelo boca abajo y se le echaron encima. Le pusieron las esposas, apretándolas tan fuerte que Ricardo gimió. Uno de los policías le pisó la espalda. «¡Quédate quieto! ¡No te muevas!». Beatriz se pegó a la pared, mirando lo que sucedía con horror. Lucinda se quedó a un lado, incapaz de moverse. Ricardo yacía en el suelo, respirando con dificultad. Su rostro estaba desfigurado por el dolor y el miedo. Los policías lo levantaron, bruscamente, sin ceremonias. Se tambaleó, apenas manteniendo el equilibrio. En ese momento, Esteban entró en la casa. Caminó tranquilamente, sin prisa, y se detuvo frente a Ricardo. Lo miró de arriba a abajo. Ricardo miró a su suegro con los ojos muy abiertos. «¿Tú? ¿Eres tú?» «Sí», dijo Esteban con voz tranquila. «Soy yo. Te lo advertí, Ricardo. Firmaste tu sentencia cuando levantaste la mano a mi hija. Y cuando me amenazaste con un bate, sellaste tu destino definitivamente. Esteban, escucha. Estaba borracho. No pensaba. Demasiado tarde. Para ti todo ha terminado». Ricardo se retorció en manos de los policías. «No, no puedes. Tengo un negocio, deudas, gente que depende de mí». «Tu negocio ya no existe», dijo Esteban con calma. «Por la mañana ya no estarás libre. Y después descubrirás lo que es estar en lo más bajo». Se volvió hacia el comandante de policía. «Llévenselo. Y gracias, Ernesto. Agradezco tu ayuda». El comandante asintió. «Siempre dispuesto a ayudar, Esteban. Llevémoslo». Los policías arrastraron a Ricardo hacia la salida. Gritaba, se retorcía, intentaba escapar, pero lo sujetaban con fuerza. Lo sacaron a la calle y lo empujaron dentro del coche. La puerta se cerró de golpe. Beatriz estaba de pie junto a la pared, pálida, con los ojos desorbitados. Esteban la miró. «Salgan de esta casa, inmediatamente». Beatriz cogió su bolso. Salió corriendo de la casa sin mirar atrás. Se oyó el ruido de los tacones en el camino. Luego silencio. Esteban se acercó a Lucinda. Ella estaba de pie, agarrándose la mejilla y mirándolo con los ojos muy abiertos. «Papá, calla, hija, todo ha terminado. Él nunca más te volverá a tocar». La abrazó, con cuidado, con delicadeza. Lucinda se acurrucó contra su hombro y finalmente rompió a llorar. Lloró mucho tiempo, convulsivamente, mientras Esteban le acariciaba la cabeza y esperaba. Cuando se le acabaron las lágrimas, se apartó y le miró a la cara. Tenía la mejilla hinchada y el labio partido. «Hay que curártelo. ¿Tienes botiquín?» «Sí», susurró Lucinda. «Después. Primero recoge tus cosas. Lo imprescindible. Te vienes conmigo». «¿A dónde?» «A un hotel. ¿Y mañana?» «A casa. A Guadalajara. Aquí ya no tienes nada que hacer». Lucinda asintió. Subió al dormitorio. Sacó una bolsa y empezó a meter cosas. Le temblaban las manos y tenía la mente confusa. Cogió ropa, documentos y cosméticos sin pensar, de forma mecánica. En 10 minutos, la maleta estaba lista. Bajó las escaleras. Esteban la esperaba en el vestíbulo. Cogió su maleta y abrió la puerta. Salieron a la noche. La calle estaba tranquila. Los coches de policía ya se habían marchado. Esteban acompañó a Lucinda a su coche, le abrió la puerta y la ayudó a sentarse. «Abróchate el cinturón». Se sentó al volante y arrancó el motor. El coche se puso en marcha, alejándose de la casa. Lucinda se giró y miró la mansión en la que había vivido durante 5 años. La casa estaba oscura, vacía, extraña. Ella se dio la vuelta y no volvió a mirar atrás. Esteban la llevó al hotel en silencio. Lucinda se sentó, apoyando la frente contra el frío cristal, y miró la ciudad nocturna. Algo le dolía en el pecho, pero no era dolor. Era alivio. Un alivio terrible, casi insoportable. El hotel estaba en el centro de la ciudad, un edificio alto con fachada de mármol. Esteban aparcó y cogió su bolso.
Subieron a la habitación del quinto piso. La habitación era espaciosa. Una cama grande, un sofá, una mesa, una ventana con vistas a la plaza. «Acuéstate», dijo Esteban. «Descansa. Voy a buscar el botiquín». Salió y volvió al cabo de un minuto con el botiquín. Sacó discos de algodón, peróxido y pomada. Con cuidado le curó a Lucinda el labio roto y la mejilla hinchada. Ella hacía muecas de dolor, pero no se apartaba. «Aguanta, pronto pasará». Cuando terminó, Lucinda se acostó en la cama y se cubrió con la manta. Esteban se sentó a su lado y le tomó la mano. «Duerme, mañana hablaremos». «Papá», susurró ella. «Gracias». «De nada, hija. Siempre te protegeré. Siempre». Le acarició la cabeza. Se levantó y apagó la luz. Lucinda cerró los ojos y, por primera vez en muchos días, sintió que podía respirar. Libremente. A pleno pulmón. Se quedó dormida casi al instante. Lucinda se despertó con la luz del sol que se colaba a través de las cortinas. Durante unos segundos permaneció inmóvil, sin saber dónde estaba. Luego recuperó la memoria. El hotel, su padre, la noche anterior, el arresto de Ricardo. Se sentó en la cama y se tocó con cuidado la mejilla. La hinchazón había desaparecido, pero al tocarla aún le dolía. El labio también le dolía. Lucinda se levantó, fue al baño y se miró en el espejo. Tenía un moratón en la mejilla, oscuro y feo. El labio estaba hinchado. Se lavó con agua fría y se pasó la mano por la cara. La habitación estaba en silencio. Esteban dormía en el sofá, le había cedido la cama. Lucinda se vistió en silencio y salió al balcón. Abajo, la ciudad bullía. Coches, gente, el ajetreo habitual de la mañana. Eran alrededor de las 8. El aire era fresco y limpio. Lucinda respiró hondo y sintió cómo algo dentro de ella se relajaba lentamente. Oyó pasos detrás de ella. Esteban salió al balcón con una taza de café en la mano. «Buenos días, hija. ¿Cómo te encuentras?» «Bien». Lucinda se volvió hacia él. «Gracias, papá, por todo». «De nada. He pedido el desayuno. Lo traerán enseguida. Después tenemos que hablar». Volvieron a la habitación. A los pocos minutos llamaron a la puerta. Traían el desayuno en una bandeja. Café, tostadas, tortilla, fruta. Se sentaron a la mesa. Lucinda comía despacio, sin apetito. Esteban la observaba. «Lucinda», comenzó, apartando la taza. «Hoy tengo que hacer algo importante. Me llevará varias horas». «¿Qué es exactamente?» Esteban se quedó callado, buscando las palabras adecuadas. «Quiero asegurarme de que Ricardo nunca más pueda hacerte daño. Para eso tengo que hacer algunas llamadas, reunirme con algunas personas». Lucinda lo miró. «¿Qué vas a hacer?» «Lo que sea necesario. Confía en mí». Ella asintió con la cabeza. Esteban se terminó el café y se levantó. «Quédate aquí, descansa. Volveré para la cena». Cogió la chaqueta y el teléfono y salió de la habitación. Lucinda se quedó sola. Se sentó en el sofá, encendió la televisión, pero no la miró. Sus pensamientos divagaban. Pensaba en Ricardo. ¿En dónde estaría ahora? En la policía, seguramente. Lo estarían interrogando, tomando declaración. Debía de estar furioso, exigiendo un abogado, amenazando, gritando. Así era como ella lo conocía. Autoritario, seguro de tener la razón. Pasaron varias horas. Lucinda dormitaba en el sofá cuando Esteban regresó. Era alrededor de la 1 del mediodía. Su rostro estaba cansado pero satisfecho. «Todo está hecho», dijo sentándose en un sillón. «¿A qué te refieres?» Esteban se recostó en el respaldo y cruzó los brazos sobre el pecho. «Hice algunas llamadas. A mis viejos amigos. Uno de ellos trabaja en la oficina de impuestos. Otro en la fiscalía. El tercero en el banco donde Ricardo tiene sus cuentas». Lucinda escuchaba en silencio. «Para la hora del almuerzo, las tiendas de Ricardo estarán precintadas», continuó Esteban. «Hacienda encontrará numerosas irregularidades en sus documentos. Impago de impuestos, contratos ficticios, falsificación de informes. Eso bastará para varios artículos. Las cuentas están congeladas. Ya no tiene acceso al dinero». «¿Cómo lo has hecho?» «Tengo contactos, Lucinda. Llevo muchos años en el mundo de los negocios. Conozco a la gente adecuada.
Y todos me deben favores. Bastó con una llamada. Lucinda bajó la cabeza. Una parte de ella sentía alivio. Otra parte, algo parecido al miedo. ¿Qué pasará ahora? Ricardo ha sido detenido por agresión y amenazas de muerte. Ayer me amenazó con un bate. La policía lo confirmará. Y a ti te golpeó, yo lo vi. Hay suficientes testimonios. El fiscal, un viejo amigo mío, me ha prometido que el caso se tramitará rápidamente. Ricardo cumplirá una condena real. 3 años, quizá 4. Lucinda levantó la vista. ¿3 o 4 años? Sí. Y eso es poco. Teniendo en cuenta todas las circunstancias, podría haber sido más. Esteban se levantó y se acercó a la ventana. También he hablado con la gente de la colonia penitenciaria a la que lo enviarán. Se encargarán de que Ricardo no se aburra allí, por así decirlo, para que comprenda lo que es estar en lo más bajo. Sin poder, sin dinero, sin posibilidad de humillar a los demás. Lucinda guardó silencio. Sentía algo pesado en el pecho, pero no era compasión. Más bien era la conciencia de que todo había terminado de verdad. «Papá», dijo en voz baja, «es por mi culpa. Lo has hecho todo por mí». Esteban se volvió hacia ella. «Sí, y habría hecho aún más si hubiera sido necesario. Eres mi hija, Lucinda, la única. Y nadie, ¿me oyes? Nadie tiene derecho a tratarte como él te ha tratado». Se acercó, se sentó a su lado y le tomó la mano. «La culpa es mía. Debería haber intervenido antes. Veía lo que te estaba pasando, pero pensaba que podrías arreglártela sola, que pedirías ayuda si la necesitabas. Pero tú guardaste silencio, y yo esperé. Pero no debía esperar». Lucinda negó con la cabeza. «No es culpa tuya, papá. Da igual. Ahora todo va a cambiar. Volverás a Guadalajara y vivirás conmigo. Te dedicarás a tu arte. Empezarás una nueva vida». Se quedaron sentados en silencio durante unos minutos. Luego, Esteban se levantó. «Descansa. Dentro de 2 días iremos a ver a Ricardo, al centro de detención provisional. Quiero que lo entienda todo, que se dé cuenta de que realmente todo ha terminado para él. ¿Por qué tengo que ir allí? Porque tienes que verlo allí, tienes que ver en lo que se ha convertido. Eso te ayudará a cerrar este capítulo definitivamente». Lucinda asintió. No quería ir, pero entendía que su padre tenía razón. Los 2 días siguientes transcurrieron en espera. Esteban se ocupó de sus asuntos, se reunió con gente, hizo llamadas. Lucinda se quedó en la habitación, leyendo, mirando por la ventana, tratando de no pensar. Clara llamó varias veces y Lucinda le contó lo que había pasado. Su amiga escuchó en silencio y luego solo dijo: «Por fin. Me alegro de que tu padre haya intervenido». A la mañana del tercer día, Esteban dijo: «Hoy nos vamos. He concertado una cita. A las 11». Lucinda se vistió y se peinó. Se miró en el espejo y apenas se reconoció. El moratón de la mejilla se había desvanecido, pero aún se veía. El labio casi se había curado. Se maquilló, tratando de ocultar las marcas, pero no lo consiguió. Fueron en coche. El centro de detención provisional estaba a las afueras de la ciudad. Un edificio gris de hormigón tras una alta valla con alambre de púas. Esteban aparcó junto a la puerta y entraron. El trámite duró unos 20 minutos. Comprobación de documentos, registro, explicación de las normas. Finalmente, los llevaron por un largo pasillo hasta la sala de visitas. Una pequeña habitación con una mesa y 4 sillas, separada por un grueso cristal. A un lado del cristal había 2 sillas para ellos, y al otro una silla para el preso. Se sentaron. Esperaron unos 5 minutos. Entonces se abrió la puerta del otro lado y entraron a Ricardo. Lucinda apenas lo reconoció. En 3 días había cambiado hasta quedar irreconocible. Tenía el rostro demacrado y ojeras, barba de una semana. Vestía un uniforme gris, arrugado y sucio, pero lo que más le llamó la atención fue la expresión de su rostro. Toda su antigua seguridad y autoridad habían desaparecido. En su lugar había miedo, confusión, algo lamentable. Ricardo se sentó en una silla y levantó el auricular del intercomunicador. Esteban hizo lo mismo. «Hola, Ricardo», dijo Esteban con calma. Ricardo lo miró a él y luego a Lucinda. Le temblaban los labios. «Esteban», dijo con voz ronca y quebrada. «Esteban, te lo ruego, retira la denuncia, di que fue un error. No quería... Estaba borracho, no pensaba». «Es demasiado tarde», lo interrumpió Esteban. «No»,
Escucha, tengo un negocio, deudas, gente que depende de mí. Hacienda ha precintado las tiendas. Las cuentas están congeladas. Lo estoy perdiendo todo. Ya lo has perdido todo, dijo Esteban con frialdad. Ricardo se retorció en la silla. Esteban, te lo pido, te lo suplico. Me reformaré. Juro que nunca más volveré a levantarle la mano a Lucinda. Seré un buen marido. Dame otra oportunidad. Esteban permaneció en silencio, mirándolo sin expresión alguna. Ricardo se volvió hacia Lucinda, con voz desesperada. Lucinda, Lucinda, díselo. Dile que estás dispuesta a perdonarme. Llevamos juntos 5 años. Tú me conoces. Yo solo estaba fuera de mí entonces, ¿entiendes? Beatrice, esa zorra, me incitó. Ella lo planeó todo. Lucinda lo miraba en silencio. Miró a ese hombre que una vez fue su marido, que la humillaba, la golpeaba, la engañaba, que ahora estaba sentado detrás del cristal, con una bata sucia, llorando y suplicando clemencia. Lucinda, por favor, Ricardo gritó. Tú eres buena, siempre has sido buena. Sé que te traté mal, pero voy a cambiar. Lo juro, solo díselo. Dile que pare. Esteban le pasó el auricular a Lucinda. Ella lo cogió y se lo llevó a la oreja. Ricardo, dijo en voz baja pero firme. No le diré nada. Ricardo se quedó paralizado. La miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué? He dicho que no le diré nada. Tendrás lo que te mereces. No, no, Lucinda, no puedes. Eres mi esposa. Ya no soy tu esposa. Su voz seguía tranquila. Voy a pedir el divorcio en cuanto salga de aquí. Ricardo empezó a agitarse aún más, golpeando la mesa con el puño. Eres una criatura desagradecida. Te di un hogar, una vida, todo, y tú me traicionas. Lucinda no se inmutó. Lo miró y solo sintió vacío. No me has dado nada más que dolor y humillaciones, y ahora se ha acabado. Le devolvió el teléfono a Esteban. Ricardo gritaba algo al otro lado del cristal, pero ella ya no le oía. Esteban volvió a acercarse el teléfono a la oreja. Ricardo, escúchame con atención, dijo con tono gélido. Tu negocio se ha hundido. Las tiendas están precintadas, las cuentas congeladas. Hacienda ha encontrado tantas irregularidades que no solo te espera la cárcel por agresión, sino también cargos adicionales por delitos económicos. En el mejor de los casos, te caerán 3 años. En el peor, 4, quizás 5. Ricardo escuchaba con la boca abierta. Su rostro estaba más blanco que la tiza. Pero eso no es todo, continuó Esteban. He hablado con la gente de la colonia a la que te enviarán. Tengo contactos muy útiles, y ellos se encargarán de que tu estancia allí sea inolvidable. ¿Qué quieres decir?, chilló Ricardo. Lo entenderás cuando estés allí. Solo te diré una cosa. Allí no serás el dueño de tu vida, como solías considerarte. Allí no serás nadie. Serás alguien a quien humillan, alguien de quien se ríen, alguien que suplica clemencia, igual que tú has hecho sentir a mi hija durante todos estos años. Ricardo se estremeció. Las lágrimas le corrían por las mejillas. No, no, Esteban, por favor. No lo soportaré. No podré. Lo soportarás, respondió Esteban con indiferencia. La gente sobrevive a muchas cosas. Aprenderás a aguantar, aprenderás a ser humilde. Quizás cuando salgas dentro de 3 o 4 años, seas otra persona, aunque no lo creo. Ricardo se cubrió la cara con las manos y sus hombros comenzaron a temblar. Lloraba, fuerte y convulsivamente, como un niño. Toda su antigua aplomo, toda su aparente seguridad se habían evaporado. Solo quedaba un hombre miserable y destrozado que suplicaba clemencia. Esteban lo miró durante unos segundos y luego colgó el teléfono. Se levantó. Lucinda también se levantó. ¡Esperen! Ricardo volvió a coger el teléfono y gritó al auricular. ¡No se vayan! ¡Por favor! ¡Esteban! ¡Lucinda! Haré lo que sea. ¡Lo que sea! Pero no me dejen aquí. Se dieron la vuelta y salieron de la habitación. A sus espaldas se oyeron durante mucho tiempo los gritos de Ricardo, pero se fueron apagando hasta desaparecer por completo. En el pasillo, Esteban se detuvo y miró a Lucinda. ¿Estás bien? Lucinda asintió con la cabeza. Sentía una extraña sensación en el pecho, que no era alegría ni malicia. Era alivio,
un alivio enorme y absorbente. Sí, papá, estoy bien. Salieron del edificio. El sol brillaba con fuerza y el aire era cálido. Esteban le abrió la puerta del coche a Lucinda y ella se sentó. Él se puso al volante y arrancó el motor. A casa, dijo. A casa, repitió Lucinda. El coche se puso en marcha y salió por la puerta del centro de detención. Lucinda se giró y miró el edificio gris. Allí, tras esos muros, se quedaba su exmarido, abatido, llorando, suplicando. Antes le tenía miedo. Le daba miedo su voz, su mirada, su ira. Ahora no sentía nada. Se volvió hacia adelante y no volvió a mirar atrás. Atravesaron la ciudad en silencio. Esteban conducía con calma y seguridad. Lucinda miraba por la ventana y pensaba en el futuro. En Guadalajara, en la casa de su padre, en el taller que podría abrir allí, en la nueva vida que comenzaría mañana. Lucinda, dijo Esteban sin apartar la vista de la carretera, quiero que sepas que eres fuerte, más fuerte de lo que crees. Lo que has pasado habría destrozado a muchos, pero tú has resistido. Lucinda lo miró. No me siento fuerte. Ahora no, pero luego lo sentirás. Cuando pase el tiempo, cuando comprendas que todo eso ha quedado atrás, que eres libre. Libre, repitió Lucinda. La palabra sonaba extraña, inusual, pero al mismo tiempo correcta. Llegaron al hotel. Subieron a la habitación, Esteban dijo. Haz las maletas. Mañana por la mañana nos vamos a Guadalajara. De acuerdo. Lucinda empezó a meter su ropa en una maleta. Era una tarea sencilla, mecánica, pero tenía algo tranquilizador. Doblaba las prendas con cuidado, lentamente, y pensaba que en unas horas se iría de aquella ciudad, de aquella vida, para siempre. Por la noche cenaron en el restaurante del hotel. Esteban le contó sus planes. ¿Cómo le acondicionaría una habitación en la casa? ¿Cómo la ayudaría a abrir un nuevo taller? ¿Cómo le presentaría a personas que podrían serle útiles? Lucinda escuchaba, asentía con la cabeza, pero sus pensamientos estaban lejos. Pensaba en Ricardo, en cómo se sentaba detrás del cristal, llorando, suplicando. Antes era autoritario, cruel, seguro de sí mismo. Así lo recordaría cualquier otra mujer. Pero ella lo vio de otra manera. Abatido, lamentable, indefenso. Y estaba bien. Tenía que saber lo que se siente al tocar fondo. Lo que se siente al suplicar clemencia y no obtenerla. ¿En qué piensas?, preguntó Esteban. En el futuro, respondió Lucinda. Y era verdad. Regresaron a la habitación a última hora de la noche. Lucinda se acostó y cerró los ojos. Por primera vez en muchos años, se durmió con el corazón tranquilo. Sin miedo, sin inquietud. Simplemente se durmió. Por la mañana salieron temprano. Esteban conducía el coche, Lucinda se sentó a su lado y miró por la ventana. La ciudad quedó atrás. Delante había una carretera, larga, recta, que se perdía en el horizonte. Una nueva vida, dijo Lucinda en voz baja. Una nueva vida, confirmó Esteban. Y ella sonrió por primera vez en mucho tiempo.